En 23 kilos tienes que convertir tu vida cuando tomas la decisión de emigrar. Probablemente tú que me estás viendo, tuviste que dejar tu hogar para buscar nuevas oportunidades, nuevos aires. A mí también me tocó. Me fui muchos kilómetros lejos de donde nací, lejos de mi familia, como millones de personas que empacaron su vida en 23 kilos y salieron a ver qué había más allá de sus fronteras. Me llaman Carlito y esto es La Migración. Hello gentecita, ¿cómo están? Para mí un gusto tenerlos aquí de nuevo, bienvenidos. Mi nombre es Carlos, me llaman Carlitos. Este tema de hoy a mí me toca un poquito la fibra porque la migración es un tema un poco complicado, es difícil estar lejos. Pero nada, vamos a empezar de una vez con esto y voy a hablar de lo que fue mi experiencia. Ojo, no con esto digo que todas las personas tengan experiencias iguales o similares, a lo mejor algunas son más complicadas, a lo mejor algunos se les hace mucho más fácil, pero yo quiero darle esta perspectiva como para, mira, a veces uno necesita escuchar a alguien para saber que no está solo. Entonces, empecemos. Todo este tema de yo querer migrar inició aproximadamente como en el año 2016, 2017, porque bueno, para nadie es secreto lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Venezuela está en una crisis por muchas razones, un estado tomado en el cual hacen elecciones y las elecciones no son válidas, etcétera, etcétera, etcétera. De por sí el año 2017 como tal fue uno de los años más complicados que tuvo Venezuela, porque era muy complicado el tema de la comida y estaba bastante tensa toda la situación. Y en base a toda esa situación que se generó en ese año, a mí particularmente se me generó un estado de depresión. Empecé a sentirme como frustrado, como que no encontraba salida, no veía manera de crecer, muchas cosas como que se fueron aglomerando y llegó un punto en el que ya yo estaba como que descuidado conmigo mismo, que ya mi aspecto no era tan bonito, estaba sumamente delgado, llegué a pesar unos 55 kilos y todo esto llevado por la depresión, por la ansiedad, porque claro, no estaba nada fácil la situación y no era que yo le estaba pasando tan bien y mi familia tampoco. Igual vivíamos, pero era bastante complicado todo el tema. Entonces nada, como en el año 2018, con la pareja que yo tenía en ese momento, tomamos la decisión, empezamos a planificarnos, a buscar países que fuesen como alternativas y todo esto, y al final como que Chile fue uno de los países más llamativos porque Chile tiene una economía, o por lo menos en ese momento tenía una economía bastante fuerte, se veía desde afuera. Tomamos la decisión de Chile. Además de eso, en el año 2018 Chile empezó como un proceso de dar visas sobre todo a los venezolanos, porque claro, este tema de las visas a ellos les servía para poder controlar a la masa de gente que estaba llegando de Venezuela en ese momento, que creo que ahorita como que no están saliendo las visas, la gente como que está entrando por donde sea. Entonces ellos en ese momento, estas visas les servían como para poder controlar todo este tema, porque de cierta manera controlaban el flujo de las personas, sabían cuántas personas estaban entrando. Aparte de eso, ellos solicitaban antecedentes penales, varias cositas allí que uno tenía que llevar al consulado para que ellos te pudieran dar la visa. Y además de eso, el beneficio para uno era que tú llegabas con esa visa y esa visa te permitía llegar a trabajar en cualquier sitio. Podías llegar como si fueses un ciudadano chileno cualquiera. Entonces nada, yo en el 2019 metí lo que fue mi visa en enero aproximadamente y en agosto me llegó el aviso de que ya me había salido, creo que fue en agosto, y fue hasta septiembre que a mí me sellaron, me imprimieron todo el tema de la visa y todo eso, y desde septiembre me corrió, o de septiembre o octubre aproximadamente, empezó a correr el periodo de 3 meses que tenía para pisar aquí Chile, porque esa visa te da un año de estadía en Chile, pero tenías que llegar en un periodo de 3 meses desde el momento de la impresión. El periodo a mí se me agotaba como en diciembre, en enero aproximadamente, y nada, encontré unos pasajes, nos pusimos a buscar y esto que encontré para poderme venir por avión. Compré un pasaje que tenía un par de escalas, una escala en Perú y una escala en Panamá. A todo esto, bueno, mi salida a Venezuela se dio en diciembre, claro, una época bastante familiar, de bastante cariño, que uno siempre quiere estar como que con lo suyo. Mi mamá y mi familia como que de cierta manera adelantaron las fiestas para que yo pudiera estar con ellos. Hicieron como una mini cena de Navidad ahí, en la que cenamos con mis hermanas, mis madrinas y varias personas de mi familia que fueron para la casa para ese momento, pues. Y hicimos lo que fue la cena navideña, ya no tiene que ser el 24, el 31, y eso fue como el 30 de noviembre, si
si no me equivoco. Y nada, mi mamá hizo como que lo posible para que yo pudiera disfrutar de una última Navidad, entre comillas, ahí en la casa y todo eso. Son momentos que yo atesoro muchísimo dentro de mi corazón porque fue mi última Navidad allí con ellos y nada, hicieron lo posible porque pudiera compartirla. Después de eso empieza el tema de ordenar ropa. Uno baja todo el closet para saber qué se lleva, qué se queda. Ese periodo de revisar, empecé a sacar cosas del closet y es muy heavy porque de cierta manera tú empiezas a hurgar en tu vida, en tu pasado, para ver qué vas a llevarte y qué vas a dejar. Eso fue un momento complicado. Ahí, bueno, también uno aprovecha para botar ropa que no te sirve. Le dejé algunas prendas de ropa que tenía relativamente nuevas a mi papá y cositas así. Bueno, al final yo hice como que una locura de maleta porque las cosas que yo tenía para traerme no me las traje y las que no me quería traerme las traje. Porque claro, por la cabeza de uno pasan muchas cosas y por más que tú te planifiques y tengas todo como que ya organizado, te desequilibras, pues, porque es heavy todo ese proceso. Pasan muchas cosas por la cabecita. Bueno, yo he botado miles de cosas que me traje, que obviamente en su momento yo dije, ay, me lo voy a llevar porque yo voy a usar esto todos los días y nada que ver, allá de estar a lo mejor en un botadero por allí, quién sabe dónde. Y además de eso, empezó ese proceso de despedidas con amigos, con familiares. Sí fui un poquito exclusivo de cierta manera, como que no todo el mundo sabía que yo me venía y como que me despedí de ciertas personas en específico. Como que siempre fue, no, sí, pronto nos vamos a volver a ver, pronto estaremos aquí de nuevo. Y nada, bro, yo llevo 5 años aquí, todavía no he podido ir a Venezuela. Pero no importa, pronto tengo planificado ir. Este año no pude por el tema de lo del pie y otras cositas que se presentaron. Pero vamos a ver si para el próximo año se logra. Continuemos, que me estoy desviando y nada que ver. Llega el día 3 de diciembre, que ese fue el día que yo salí de mi casa como tal, el 3 de diciembre en la noche. Mi padrino me fue a buscar con mi madrina y me fui al aeropuerto con mi mamá y mi papá. Un recuerdo que siempre me destruye por completo es que mi sobrina y ahijada, ella es la princesa de mis ojos. O sea, ese día ella tenía 9 añitos en ese momento y me mira entre lágrimas y con su voz muy cortada me dice a Tito, porque ella me dice a Tito, yo no quiero que te vayas y yo no quiero que te vayas a olvidar de mí. Eso a mí me tiró en el piso. O sea, yo lo que hice en ese momento, porque, a ver, yo en todo ese interín estaba como muy fuera de mí. O sea, yo estaba como en shock, como que sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué era. O sea, no sé cómo explicar ese sentimiento que yo tenía, como que la mente en blanco. Y ese momento de ella decirme eso fue como un momento de bajada a tierra. Y o sea, me quebró y lo que me salió fue agacharme, abrazarla y decirle que no se preocupara, que nada, pues que yo no me iba a olvidar de ella. Porque ella era mi sobrina, ella era mi hija, ella era mi bebé. Partimos para el aeropuerto. Me recuerdo que en todo el camino hacia el aeropuerto mi papá me iba hablando y yo no le entendía nada. O sea, él me iba diciendo cosas y yo no procesaba nada de lo que él me estaba diciendo. Yo como que le respondía por inercia porque yo estaba en un shock. Y mi mente estaba en blanco. Como cuando en las películas lanzan un explosivo que queda como silbando los oídos de la persona. Bueno, así justamente. Yo tenía ese pitido en los oídos y no pensaba en absolutamente nada. Estaba como descolocado. Porque yo no me creía lo que estaba haciendo. O sea, yo me estaba yendo de mi país y yo no lo procesaba. No lo tenía claro. Bueno, llegamos al aeropuerto y mi padrino me llevó un día antes, o sea, me llevó a las 9, 10 de la noche por temas de seguridad, porque en ese momento en Venezuela estaba la situación muy complicada y obviamente si tú ibas o venías del aeropuerto, o sea, o ibas o venías de La Guaira, en esos horarios siempre se asocia a que vienes del aeropuerto. Entonces pueden pararte para pedirte dólares o qué sé yo. Bueno, en ese momento, no sé cómo estará ahora, mucha gente dice que eso ha mejorado un poco, pero en ese momento era así y por eso se tomó esa
esa decisión de que yo saliera desde el día anterior. Al aeropuerto me llevaron a eso de las 9:10 aproximadamente. Yo llegué al aeropuerto. Ahí me despedí de mamá, de papá, de mi madrina, mi padrino y eso. Y ellos estuvieron por un rato porque obviamente se tenían que devolver por seguridad. Pues lo que ellos se van, me quedé allí y empezó la travesía. Me quedé solo allí un rato mientras llegaba la hora de hacer por lo menos el check-in, poder ingresar hacia la parte del aeropuerto. Como que me quedé siempre en la puerta de la aerolínea que iba a viajar. Fueron llegando otras personas y fuimos haciendo un grupito allí de varias personas que terminamos siendo como 5 o 6 personas que nos encontramos y empezamos a hablar y todo eso y nos empezamos a acompañar. Hicimos el check-in, pasamos y todo bien. A todas estas, el teléfono que yo tenía en ese momento era un jaboncito que el bicho se descargaba, con suerte le servía el WhatsApp, poca comunicación tenía que estarlo cargando a cada rato, lo mantenía apagado más que todo para poder ahorrar la batería. Y yo me llevé el libro del túnel, que ese fue el libro que me acompañó en 2 aeropuertos, porque ese libro me lo leí entre salir de Maiquetía y llegar a Panamá. En ese trecho se acabó el libro. Como que una vez que estaba dentro, brother, uno ve tantas cosas que pasan en la televisión, de alerta aeropuerto, de no sé qué más. Yo no quería ni dormirme. Yo creo que dormí un poco cuando estaba ya montado en el avión, pero antes no había dormido absolutamente nada desde las 9 de la mañana y yo tenía que tomar el vuelo a las 6 de la mañana. Abordé mi avión a las 6 de la mañana. Siento heavy también cuando va saliendo el avión y tú ves cómo se aleja todo, cómo se aleja tu pasado, cómo se aleja tu vida. Es fuerte. Bueno, finalmente pasé por 3 aeropuertos. Yo salí de Venezuela y el vuelo que yo tomé tiene como parada obligatoria en Panamá, en el aeropuerto de Panamá. Yo llegué a ese aeropuerto y fue casi que corriendo para tomar el otro avión porque era una escala bastante corta y no lo conocía y el aeropuerto era bastante amplio, pues era como complicado. Para mí fue complicado, fue enredado. Pero al final llegué bien y todo esto. Cuando llegué me pidieron la visa porque yo iba para Perú y me dijeron que ¿dónde está su visa para Perú? Y yo, ¿cómo visa para Perú si yo voy hasta Chile? Sí, aquí tiene la visa para Chile. Y yo, ya, me monté en el otro avión, iba al lado de una señora bien simpática peruana. Me dijo, ¿y tú vas para Perú? Y yo le digo, no, yo voy para Chile, pero voy a hacer escala en Perú. Y me dijo, cuando puedas tienes que conocer el Perú es muy bonito, asómate por la ventanilla para que lo veas. Yo me asomo, Perú desde arriba, discúlpenme, no conozco Perú en realidad, pero desde arriba Perú se veía solamente marrón. Obviamente por cortesía con la señora, yo como que le dije, sí, se ve muy bonito se ve Perú. Yo había coordinado con unos panas para vernos en Perú y todo el tema. Resulta que cuando llegué a Perú tenía el teléfono descargado, no me pude comunicar con nadie, porque yo dije, ya bueno, llego y lo cargo allá. Brother, todos los enchufes eran distintos y yo tenía que salir del aeropuerto. O sea, escala era para tomar otro vuelo, para tomar otra aerolínea, todo. A mí me sellaron pasaporte, entré a Perú y después fue ahí, tuve que esperar como 5 horas. Cuando iba entrando a Perú, los guardias de seguridad de los migratorios me pidieron abrir uno de los bolsos porque yo llevaba ahí una harina para cachapa y los tipos me dicen, oye, que abre este bolso. Yo lo abro. Me dicen, saca lo que tienes ahí. Y empiezo a sacar y me dicen, no, saca. Ellos estaban esperando obviamente que yo sacara ese empaque. Y obviamente pues un empaque con un polvo extraño adentro, obviamente para ellos es raro. Me dicen, ¿qué es eso? Y yo le digo, no, eso es harina para preparar cachapa. ¿Para qué? Y yo, para preparar cachapa. ¿Y qué es eso? Me dice. Y yo, no, eso es una tortilla a base de maíz, medio salada, medio dulce, que se puede comer con queso, con cerdo, con lo que tú quieras. Y el
tipo me dice que, ay, es buena. Y yo, exquisita, brother, exquisita. Y me dijeron que, bueno, no, la vamos a probar y tal. Y se quedaron bromeando entre ellos. Yo creo que ellos, al ver que yo tenía claro lo que era y para qué servía, ellos dijeron, ya, listo, pasa adelante, todo está bien con esa bolsita. Empiezan esas 5 horas ahí en Perú. No me podía comunicar con nadie, ya me había leído el libro. Dije que tengo 5 horas, voy a salir un ratico por aquí en los alrededores para ver qué tal es Perú. Y en lo que yo salgo con mi mochila, o sea, con mi bolso, mi maleta de mano y la maleta que llevaba en la cabina, y yo voy saliendo. Me pasa por al lado un taxista y me dice que ¿hacia dónde va? Y yo digo, este me va a querer hacer una carrera, me va a ofrecer un viaje seguro. Y yo le digo, no, o sea, tengo un vuelo en un par de horas y quiero dar una vuelta para conocer por aquí en los alrededores. Y me dijo, uy, yo no se lo recomiendo porque está con mucho equipaje. Si quiere yo lo puedo llevar y darle una vuelta. Y si no, no le recomiendo, sino que le recomiendo quedarse en el aeropuerto y tal. Y yo, ya. Yo dije, no, esto es lo que estás queriendo, meterme miedo para que yo lo contrate. Y en lo que voy así caminando y empezó a ver que todo empieza a ponerse cada vez más feíto. Y yo dije, no, chao, agarré media vuelta y me devolví con mis maletas y mi vaina porque me dio miedito. Me quedé allí en el aeropuerto, no me pude comunicar con nadie, como ni siquiera podía avisar que ya había llegado a Perú ni nada porque no tenía batería. Eso fue hasta el momento del check-in. Creo que pasaron como 3 o 4 horas. Se me seca la garganta, lo siento. Yo creo que pasaron como 3 o 4 horas para que yo pudiera hacer el check-in y listo. Ahí entré al aeropuerto, ahí sí pude enchufar el teléfono y todo el tema. Escribieron los panas que yo tenía en Perú y me dijeron que ¿a qué hora llegas? Y yo le dije, ya estoy aquí, pero estoy dentro del aeropuerto. Ya tuve que entrar. Entonces nada, no me pude ver con nadie ni nada. Y nada, le pude avisar a las personas que me estaban esperando que ya había llegado. Pero después de eso, me tomé mi avión de nuevo y todo eso. Tuve una diferencia ahí en los aviones, porque obviamente en el que llegué hasta Perú era mucho más cómodo. Cuando me fui de Perú a Chile, me fui en una aerolínea un poco más económica. Y sí, es un poquito más incómodo el asiento y todo esto. Fue muy chistoso que me agarró turbulencia. Me imagino yo que pasando la cordillera, todavía no existía esta película donde se cae el avión en la cordillera, porque si no me hubiese muerto. El avión empieza a hacer y que... Y yo me asomaba por la ventana y veía el ala del avión que hacía así. Y yo, ay Dios mío, ay Dios. Me asusté. Obviamente uno tiene que confiar porque estas personas que manejan esos aviones son profesionales y están acostumbrados a hacer ese tipo de vuelos. Me acuerdo que el avión iba con full ruido y en lo que cayó la turbulencia, todo el mundo se quedó calladito así. Y en sus puestos así es. Calladitos, todos en silencio. Y dije que, momento para dormir. Y ahí dormí un rato más. Llego a Chile, llego a eso de las 11 de la noche. Otro aeropuerto gigantesco que yo no sabía hasta dónde tenía que llegar. Y caminaba y caminaba y caminaba. Y nunca lograba llegar a la salida. Como yo entraba con visa, entré tranquilo. No me preguntaron muchas cosas. Simplemente como que me preguntaron de dónde me iba a quedar y eso. Y listo. Cuando salí del aeropuerto me recibieron 2 personas que yo amo demasiado y que hicieron como que ese shock que yo llevaba durante todo el viaje fuese un poquito más ligero, pues porque igual uno cuando de un lado sales despidiéndote de seres queridos y llegas a otro que te reciben seres queridos, ahí tú compensas un poquito toda esa situación. Bueno, en lo que llego me reciben ella y de ahí tomamos un Uber hacia la casa donde nos íbamos a quedar y todo eso. Porque yo no sé, yo no entiendo por qué los aeropuertos están ubicados en zonas tan malas, bro. Debe ser asociado a un tema de costos probablemente. Y eso asociado a que es una persona que está llegando al país. Creerán que llegas con divisa a algún país o algo y puede ser peligroso. Desde que llegué casi que no pude ver nada de Chile porque llegué de noche. Al día siguiente lo que hice fue dormir y el día después, yo llegué el 4, el 5 descansé, el 6 yo estaba ya trabajando. Una amiga me había hecho ya un cuadre desde mucho rato para que yo trabajara con unos amigos que hacen empanadas y todo eso. Y nada, al día 2 de yo haber llegado, ya yo estaba trabajando. Yo me considero relativamente afortunado.
en ese sentido. Porque yo llegué y ya tenía un trabajo, obviamente un trabajo bastante forzado. Ahí trabajaba con la que era mi pareja y su familia también. Estábamos los 4 allí echándole ganas. Era un horario medio complicado. Recuerdo que uno tenía que salir de la casa como a las 2, 3 de la mañana y volvías a la casa después a las 3 de la tarde. Era súper agotador. Pero bueno, era una manera de resolver, pues. Los dueños de ese tema de las empanadas fueron una familia a los que yo le tengo mucho cariño porque me acogieron súper bien y de verdad yo los quiero muchísimo y les agradezco toda la confianza que tuvieron en mí. Ya una vez que ya estaba ahí en lo de las empanadas, en el mismo mes de diciembre, hacia finales, un amigo me contacta y me dice que están buscando una persona para trabajar en un centro comercial en el área de atención al cliente. Yo, bueno, tengo súper experiencia en el tema de atención al cliente porque casi que toda mi vida yo trabajaba en eso. Le mandé mi currículum porque además era una oportunidad para trabajar con contrato, que eso es algo súper primordial aquí en Chile para meterle el tema de la visa definitiva o la permanencia definitiva. Y yo feliz, le envié el currículum y todo el tema, no sé qué más. Pasaron los días, no me llamaban y aproximadamente como el 6 de enero 5 de enero por allí, me llaman y me hacen la entrevista. Y empecé a trabajar como un 6, 7 de enero aproximadamente. Llegué a un centro comercial, ahí conocí un pana que después más adelante se convirtió en un hermano para mí. Ahí empecé a echarle ganas, estaba trabajando en el centro comercial de lunes a viernes y el sábado y el domingo trabajaba con las personas de las empanadas. Ahí estaba echándole ganitas en eso. Todo bien, todo iba fabuloso hasta que llegó febrero. Y en febrero llegó el COVID-19, brother. Llega el COVID-19 y empieza esa incertidumbre en el país y todo el tema, que si sí, que si no, que si la mascarilla, que no. Todavía en ese momento creo que no se había planeado lo de la vacuna. Estaba todo el mundo con el tema del hisopado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos en el mundo lo vivimos. Fue una época bastante complicada. Por una sospecha que hubo de que yo pude haber contraído el virus, me mandaron para la casa desde la empresa, que me quedara en la casa y no sé qué más. Y como que yo les decía, oye mira, ya me hice la prueba, no tengo nada, está todo bien, yo puedo volver. Y la persona me decía como que no, tranquilo, quédate en tu casa, cumple tu cuarentena normal y todo el tema. Y yo seguía llamando y le decía, oye, pero mira, pero es que de verdad ya yo no tengo nada, yo me siento bien, ya me hicieron la prueba, no ha pasado absolutamente nada. No, tranquilo y tal, y no sé qué. Y esa persona me llama y me dice, oye Carlos, porfa, necesito tu dirección. Y yo... fabuloso, porque en ese tiempo de COVID había algunos salvoconductos que eran los que te permitían ir a trabajar, con los que podías ir al supermercado y todo eso, y para trabajar te los tramitaban la empresa. Entonces cuando él me pide la dirección, yo digo ya, fabuloso, porque me van a sacar el salvoconducto para ir a trabajar. Y resulta que a los 2 días llaman de conserjería para el departamento y preguntan, no, ahí vive Carlos Salazar, sí y tal, y no sé qué. Bueno, yo bajo y en lo que veo lo que había llegado, la encomienda que había llegado, era mi carta de despedida. Me despidieron. Ahí empezó una situación bastante complicada para mí porque de un momento a otro me quedé sin trabajo. Igual el tema de las empanadas había parado obviamente porque era complicado, porque con todo ese tema del virus y no sé qué, y sobre todo algo como unas empanadas venezolanas que se hacen con las manitos y todo ese tema. Tuve que mudarme de donde estaba viviendo. Nada, empezó ahí una situación bastante heavy que por un momento como que llegó a colapsarme. Como a finales del mes de marzo, como 4 o 5 días después de que me despidieran, me llama una prima que está acá en Chile y me dice, oye, mira, es que tú que estás sin trabajo y no sé qué, vente para acá para la casa y no sé qué, aquí yo te apoyo por un tiempo y no sé qué. Entonces yo me voy para su casa. Ahí, bueno, yo estaba como relativamente en hueco, por decir, porque me sucedieron varias cositas ahí relevantes en el momento. Fue un tiempo en el que a mí me costó mucho levantarme, pues. Y sin embargo, mi prima yo le agradezco mucho porque ella como que siempre me empujó, me impulsó a que yo buscara trabajo, a que saliera a buscar trabajo si estuviésemos en pandemia. En esa situación, viviendo con mi prima, me contactó otro pana y me dice, oye, mira, hay una oportunidad de trabajar en una juguetería, pásame tu currículum, porque yo había trabajado también en una juguetería en Venezuela, entonces ahí tenía ese plus. Meto el currículum, me entrevistan y todo el tema y me contratan.
A todas estas, para que puedan entender, en Chile la cuarentena se daba en ciertos sitios sí y en ciertos sitios no. Llegaba a parecer medio tonto porque a veces tú cruzabas la calle y estabas en cuarentena y de este lado de la calle no estabas en cuarentena. Pero bueno, fue la manera en que lo llevaron y relativamente funcionó. Donde yo estaba viviendo no estaba en cuarentena y donde estaba el trabajo tampoco estaba en cuarentena, así que no tenía drama, no necesitaba ni siquiera salvoconducto ni nada para poder ir al trabajo. En lo que me contratan, mi prima me dice: Carlito, fabuloso, ya tienes un trabajo, a buscarte ahora dónde vivir. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Porque llegué así como que, oye, me has hecho así de la nada y no sé qué más. Obviamente yo en ese momento no procesaba porque estaba como que muy enfocado en la situación que estaba en el momento y no veía más allá, pues. Entonces ella me dijo: sí, tienes que buscarte dónde vivir porque si no, no vas a arrancar, y etcétera, etcétera. Encontramos una pieza en Ñuñoa, la fuimos a ver. A mí me gustó porque era bastante amplio. O sea, a pesar de que era una pieza, una habitación, era bastante grandecita y era cómodo, pues. Y además estaba amoblada, tenía su cama, tenía una mesita, un escritorio, sus cositas. Me gustó, me mudé para allá el día 1 de mayo. Y a todas estas yo seguía trabajando en la juguetería. Bueno, me acuerdo que antes de eso yo había visitado a un pana que me dijo que tenía una bicicleta y todo eso. Y yo estaba en ese tiempo de pandemia y eso, yo estaba como que buscando para trabajar de delivery. Esa transición de que me tenía que mudar y empecé a vivir con mi prima, yo empecé a buscar cómo resolver. Y un pana me prestó una bicicleta y esa bicicleta la empecé a usar para ir a ese trabajo allá en Vitacura. Y me iba todos los días desde Ñuñoa hasta Vitacura por allá. ¿Quién sabe dónde? Bien lejos. Más allá del Parque Arauco. Empecé a trabajar, fino el ambiente, me la llevaba bien con el grupo. Después me iba en mi bicicleta otra vez con otro pana, la pasaba súper bien allí. Resulta que el 11 de mayo decretan cuarentena total. Y yo tenía 11 días trabajando. Resulta que estábamos en esa incertidumbre de si esa cuarentena iba a ser larga, cuánto iba a estar y no sé qué. Entonces esperamos hasta que terminó mayo, hasta junio, para ellos pagar y todo eso. Y antes de que se terminara el mes, porque yo estaba con un contrato de un mes, te contratan por un mes, después por 3 meses, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba en ese contrato de un mes cuando cayó la cuarentena. Y yo estaba igualmente con la que era la jefa allí. Yo le escribía todos los días: oye, mira, yo estoy súper contento, estoy súper animado para volver, tengo todas las ganas de volver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, cuando terminó el mes, me cortaron, pues me finiquitaron. Porque lo mismo que pasó en el mall, era el más nuevo de todos y tenían que prescindir de alguien, porque ellos no iban a estar pagando un sueldo sin que la persona estuviese trabajando, pues totalmente entendible en todo caso. Posterior a eso, sí, a las personas que tenían un contrato indefinido obligaron a las empresas a mantenerlos. Lamentablemente en ninguna de las dos empresas que yo trabajé logré tener el contrato indefinido, porque en ambos casos el tema del COVID se presentó justo cuando yo estaba en ese proceso. Nada que hacer, adelante. Y bueno, en esa casa donde yo vivía, en ese departamento, allí vivíamos 7 personas más la dueña. Y al final esas personas, la mayoría fueron como un apoyo increíble para mí, pues. Un apoyo emocional, fueron unos panas que estuvieron allí siempre que yo necesité. Por eso yo les tengo mucho cariño a todas esas personas que vivieron allí, pues. De hecho, bueno, cuando notan de la juguetería y todo eso, yo tenía que resolver y ya tenía la bicicleta que me había prestado el pana con la que iba todos los días a trabajar a la juguetería. Y entre los panas que vivían ahí había uno que tenía mochila de delivery y me dijo: oye, brother, mira, yo tengo esa mochila ahí, si quieres te la puedo prestar para que empieces a trabajar, bro, y empieces a producir plata. Y nada, fabuloso. Yo agarro, me preparo mi bicicleta, la llevé a mantenimiento a que me la dejaran al día y empiezo a trabajar de delivery. Brother, qué trabajo tan heavy el trabajo de delivery. La gente que trabaja en delivery tiene mi respeto total. Cuando yo empiezo a trabajar de delivery, estaba colapsado. Estaba colapsado el delivery porque era casi que la única fuente de trabajo que existía en la pandemia y todo el mundo estaba haciendo delivery, pues. Yo empiezo a salir con mi bicicleta, motivado el primer día. Salgo a las 9 de la mañana con mi mochilita y mi bicicleta. Estaba empezando el invierno, me acuerdo. Primer día,
cero para la casa. Me devolví a la casa como a las 8 de la noche. No, como a las 6 de la tarde me devolví a la casa. El primer día. Segundo día, salgo a las 9 de la mañana y digo, bueno, me voy a quedar un rato más porque tal vez más tarde salga un poquito. 7 de la tarde, 8 de la tarde, 8 de la noche y nada. Me vuelvo para la casa en cero otra vez. Tercer día. Y ahí ya estaba perdiendo un poquito las ganas porque, bueno, nada. 2 días en cero y dije, ya, bueno, vamos a salir hoy, que sea lo que Dios quiera. Salí. 9 de la mañana, salí, empecé a rodar, me empecé a mover por varias zonas, por varias comunas, etcétera, etcétera, a ver si caía algo. 9 de la noche, nada, en cero. 3 días continuos en la calle todo el día, pasando frío, pasando roncha, 0 pesos. Llega el cuarto día hago lo mismo, porque al final el que persevera alcanza, hermano. Hago lo mismo y cae el primer pedido. Salí a las 9 de la mañana, el primer pedido me cayó como a las 2 de la tarde. Y yo feliz, brother. Me fui para allá y no sé qué y tal. Me quedaba lejísimo donde lo tenía que buscar y donde lo tenía que dejar, pero no le paré pelota porque al final tenía que resolver. Llego, busco mi pedido, toda la cuestión. Me vuelvo a entregarlo, todo el tema, fabuloso. Listo, primer pedido entregado. El resto del día me fui a las 9 de la noche a la casa. Nada, en cero. Ese día hice 2 lucas. El pedido me pagaba 2,000 pesos y 500 pesos que me dio la persona a la que le entregué de propina. Eso fue lo que hice en mi primera semana de delivery. Trabajé desde el día lunes hasta el día domingo, completo todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y esa primera semana hice 2,500 pesos. Pasa la segunda semana. La segunda semana vuelvo a hacer lo mismo. Empiezo a salir desde las 9 de la mañana. Empiezo a salir y no sé qué. Porque igual ya me habían comentado. Tienes que llegar como hasta 30 pedidos la primera vez para que empiece a fluir como corresponde. Sigo trabajando, sigo saliendo a hacer mis pedidos y toda la cuestión. Brother, y nada sucedía. Empecé yo a publicar en las redes sociales y en WhatsApp y todo eso por los estados que hacía delivery. Por ahí me empezaron a salir uno que otro trabajito. Me ganaba 2,000 pesos por aquí, 5,000 por allá, y yo tenía que pagar de arriendo 190,000 pesos. Si tú me dirás de 2,000 en 5,000, ¿cómo llegó hasta allá? Entre esos pedidos, una amiga me pidió que fuese a comprarle una cuestión, porque claro, la gente no salía para no gastar los salvoconductos en comprar una tontera, sino que los utilizaba para cuando tenían que ir al mercado, porque te daban una cierta cantidad de salvoconductos por día. Esa amiga me pidió que le fuera a comprar esa cuestión, y cuando llego al lugar, la persona que atendía, yo le digo, oye, mira, yo trabajo de delivery, te dejo mi número, si necesitas apoyo para poder seguir vendiendo y todo eso, avísame, yo te puedo hacer los traslados, tú coordinas con la gente y no sé qué, me dejas la dirección y yo se los llevo. Y la jeva agarra, me recibe el número y todo, me dice, bueno, buenísimo y tal. Ahí cierro con esa persona, le llevo su pedido a mi amiga y listo. De repente otro panita me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo unos amigos que están buscando delivery. Brother, haz el intento a ver qué tal te sale. Yo estoy trabajando con ellos, pero ya yo no puedo seguir trabajando con ellos porque le había encontrado otro trabajo desde casa, de home office. Entonces yo le dije, ya, brother, fabuloso. Y empiezo a trabajar con esa gente. Brother, ahí sí la vi difícil, porque estos panas tenían full clientela porque vendían tequeños, empanadas, cachapas y todo congelado. Pedidos tenían todos los días. Con ellos yo empecé a ver luquita durante los días, pero obviamente era trabajo forzado y ganaba poco. O sea, yo con ellos por pedido podía ganarme entre 1,000 y 5,000 pesos. Diariamente con ellos yo me recorría entre 30 a 60 kilómetros diarios, y estamos hablando de que eso podía ser de lunes a domingo. O sea, yo lo acepté igual porque necesitaba la plata, había que comer, había que pagar arriendo, tenía que echarle ganas. Agarraba y me lanzaba como 10, 15, 20 kilos en la espalda de los pedidos de ellos. Las rutas eran increíbles porque claro, obviamente habían personas que necesitaban que el pedido les llegara más pronto que otros, y por decirte, a mí se me hacía más fácil hacer un recorrido que fuese un círculo, por decirlo de alguna manera, pero como había la necesidad de que esas dos personas querían recibir su pedido más rápido, me quedaba una aquí y la otra aquí. Tenía yo que empezar a entregarle a esta persona, después ir a llevarle a esta
y después seguir la ruta de entrega que probablemente era alrededor de esto. Era súper desgastante, súper cansón. Yo llegaba a la casa pero que no podía más, que literalmente ya no aguanto más. Igualito, cansadísimo, tenía dolores en las rodillas todos los días. Eso sí, estado físico hermoso. Respiraba mejor que nunca. Estaba súper delgado, súper en forma, con las piernas así gigantescas. Pero, brother, ¿a qué precio? Después me llamó la otra persona y empecé a trabajar con ella, ayudarla con sus pedidos y todo eso. Y entre hablar con ella mientras esperaba que me entregara los pedidos, le comenté que sabía cocinar y todo esto. Empezó a darme como que acceso para apoyarla en la cocina. Y en ese apoyo ella me pagaba, creo que eran como 5,000 pesos por día, que aunado todo lo que yo hacía en el día me sustentaba. Ella me pagaba 5,000 pesos por apoyarla desde las 12 del mediodía aproximadamente como hasta las 4 o 5 de la tarde. Y de allí yo iba a hacer entregas con la otra gente o a hacer delivery con las aplicaciones que ya las tenía activas. Ahí en ese momento yo empecé a ver un poquito de luz porque ya estaba como que generando un poquito más de plata. Vivía muy justo. De hecho, en ocasiones llegaba a seleccionar si entre pagar arriendo y comprar comida. Gracias millones le doy a la señora Claudia, que era la dueña de la casa donde yo estaba arrendando, porque ella fue bastante empática. Empezó a hacer comida como muy grande para poder apoyarnos a todos los que vivíamos ahí. Muchas veces yo llegaba a la casa así súper reventado. Ella me decía, Carlitos, ahí le dejé poroto. Carlitos, ahí le dejé no sé qué. Y yo, fabuloso, porque era muy agotador. Por eso yo tengo tanto respeto por las personas que hacen delivery. Porque sé que es un trabajo muy exigente. Sobre todo las personas que hacen delivery en bicicleta, brother. Tienen mi respeto total, porque estar expuesto todo el día en la calle, expuesto a frío, en ese tiempo no había acceso a baños, no había acceso a nada, entonces era súper complicado, brother, súper complicado. De hecho, recuerdo que un día salí, estaba pleno invierno, empezó a llover, estaba como a 6 grados, qué sé yo. Yo no tenía guantes para la lluvia, sino que tenía unos guantes de lana normal. Entonces agarré y compré unos guantes de estos que se usaban para el COVID y me los puse. Y sobre eso me puse el guante de lana, porque yo tenía estos guantes tejidos de lana normal, pero estaban hechos pura agua. Me puse mis guantes y empezó a rodar y todo el tema. Resulta que no me di cuenta, se me rompió un guante acá. O sea, el guante este de nitrilo, el guante este de látex, se me rompió acá. Y yo no me di cuenta, sino que seguí haciendo delivery. Y me di cuenta fue en la noche cuando llegué a la casa. Yo me saco y veo que tenía un hoyo aquí el guante. Cuando me voy a bañar en la noche, yo sentía extraño y no podía mover esos dedos. Los dedos estaban como caídos. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? No los podía mover. Cuando me fui a bañar era así como que yo estaba como que bañándome y los dedos así me hacían así en la cara. Y yo, súper preocupado. Lloraba porque decía, no voy a poder volver a tocar guitarra, no voy a volver a poder tocar cuatro, etcétera, etcétera. Hasta que fui a un traumatólogo y me dijo, oye, mira, no, tú lo que tú tuviste ahí fue una congelación. Trata de mantener eso en calor, trata de no exponerlo al frío. Y poco a poco él va a soltar, o sea, va a empezar a funcionar y tienes que irle dando movilidad poco a poco. Al día de hoy, gracias a Dios, ya los puedo mover. Ellos no quedaron perfectamente, no los puedo cerrar del todo bien, pero no importa, funcionan, puedo seguir tocando mi guitarra, mi cuatro, mi cuestión. Algo que sí me quedó bueno de cuando hice delivery, cuando yo llegué no pude conocer casi porque estaba trabajando desde el día 2 y después empecé a trabajar en los dos lados. Y como que haciendo delivery me pude dar el gusto de conocer Santiago. Y no solo conocerlo, sino conocerlo vacío, sin gente en la calle, nada. Vi Santiago de la mejor manera que lo pude conocer. Creo que por eso también le tengo cierto cariño a Santiago, porque lo pude conocer sin gente, sin nadie que molestara. Pasado ese tiempo trabajando en ese interín, recibo la llamada de Juan Carlos. Al día de hoy, Juan Carlos es mi hermano, mi pana, mi A1, brother. De verdad, ese pana es un hermano más. Juan Carlos me llama y me dice, oye, brother, hay una oportunidad de que puedas trabajar fin de semana acá, no sé si te interesa. Y yo, ¿qué?
Por supuesto, brother, que me interesa. Porque claro, el fin de semana ellos pagaban, no me acuerdo si 250, 300 lucas y mi arriendo nada más eran 190. Entonces imagínate, ya pagaba el arriendo y me quedaba para poder comer. Entonces ya yo cubriendo esas dos cosas ya yo estaba un poco más tranquilo. Entonces le digo, pero obvio, bro. Y voy de nuevo a la entrevista y dicen, ¿verdad que tú trabajabas aquí? Fabuloso. Me vuelven a contratar, empiezo a trabajar los fines de semana. Ahí como que el nivel de estrés que yo llevaba ya empezó a bajar. Empezó a bajar porque obviamente ya cubría el techo y cubría la comida. Como para poder tener un poquito más de ingreso y que me permitiera hacer otras cosas, seguía haciendo delivery en la semana. Lograba hacer unos 30.000 por día, que no eran para nada malos. 30.000 por día son aproximadamente como unos $30 puede ser al día. Un poquito, no, era un poco más porque en ese tiempo el dólar estaba mejor cotizado. En los fines de semana estaba trabajando en el centro comercial y los días de semana estaba haciendo delivery. A todas estas, bueno, sigo funcionando de esa manera. Y de nuevo Juan Carlos, que Juan Carlos trabajaba en la semana, me llama. Brother, se liberó un espacio en la semana, ponte las pilas, habla con no sé quién para ver si te pueden cambiar a la semana. Y obviamente yo acepté porque era más platita. Y me iba a funcionar mejor. En ese tiempo, cuando yo empiezo a trabajar en el mall, había estacionado ya la bicicleta. Me había comprado unas bicimotos que salieron aquí, que eran como unas mini motos, pero que funcionaban bastante bien y eran bastante útiles. Entonces ya de esa manera empecé a trabajar mucho más rápido. Seguía trabajando con las mismas personas que les llevaba las cosas para todos lados, con las aplicaciones y todo eso. Y de cierta manera me estaba haciendo buena platita, pues. Buena platita que me sirvió para en su momento comprarme ropita, comprarme cositas que me hacían falta, porque yo llegué bastante descubierto aquí a Chile. Cuando digo descubierto es bastante desnudo. Estaba subiendo de peso y ya había mucha ropa que no me servía. Cuando paso a trabajar en la semana, o sea, cuando paso a trabajar en el centro comercial en la semana, igual el fin de semana sigo haciendo delivery en el centro comercial. En la semana te da un poquito más de visibilidad. Ya ahí los jefes ya saben si trabajas bien o no trabajas bien. En ese centro comercial como que tuve muchas oportunidades de crecer. Tanto así que yo empecé a colocarme como que ciertas metas salariales. En un principio yo dije ya, voy a tratar la manera de buscar crecer para ganar tantos pesos. Y en lo que yo llegue a este monto, yo voy a dejar de trabajar de delivery para así descansar los fines de semana. Y así fue. Llegó un relativo ascenso. Primero empecé a ser encargado de un grupo, o sea, como líder de grupo, y me empezaron a pagar un bono adicional por cumplir esa función. Después de eso me pasaron al módulo de informaciones. En ese puesto se ganaba un poco más porque meritaba ciertas cositas adicionales. Cuando empecé a trabajar en el módulo de informaciones, dejé de trabajar como delivery y se me ocurrió la idea de terminar mi carrera, pues empezar a estudiar para terminar mi carrera, o bueno, terminarla no, porque tuve que iniciar desde cero. Ya estoy pronto a terminarla con el favor de Dios dentro de poco. Paso al módulo de informaciones. El módulo de informaciones paso a ser coordinador de un espacio como tal del mall, hasta que llegó a ser supervisor de la parte de atención al cliente en general, que abarcaba todos estos puestos que yo pasé. Ahí conocí mucha gente, tengo muchos amigos que logré hacer allí. Tengo una sólida red de amigos que se me generaron en ese tiempo. Gracias a ese crecimiento yo logré avanzar muchísimo dentro de lo que fue mi crecimiento personal, pues, porque logré mudarme de la habitación donde vivía a un primer departamento, que eso también lo hice con apoyo de Juan Carlos. Por eso es que yo digo, es un hermano. De ese primer departamento que a lo mejor no estaba en una muy buena zona, donde por mucho rato dormí en un colchón en el piso. Como a los 2 años ya me mudé a este departamento donde estoy viviendo ahora, que es un éxtasis total, es súper tranquilo.
estoy con todas mis comodidades, puedo comprar mi cama, puedo comprar mis cosas. Eso es el crecimiento que yo he logrado tener. El avance que tuve dentro del centro comercial me ayudó. Actualmente yo estoy trabajando en una inmobiliaria, me va bastante bien y tengo un grupo de trabajo bastante agradable, personas bastante agradables. Yo considero que en el trato de las personas he tenido mucha suerte, pero yo creo que eso va relacionado a muchas cosas. Porque, por ejemplo, algo que es primordial es que uno tiene que entender siempre tiene que tener en la mente que uno está en otro país. O sea, en el país que tú migraste, tú estás jugando de visita, bro. Tú estás jugando de visita y como estás jugando de visita, tú tienes que primero aceptar el país donde vives. Y aceptar el país donde vives significa aceptar su cultura, aprender de su cultura y respetar su cultura. Una vez que tú logras hacer eso, te puedo asegurar que te va a ir fenomenal y vas a encontrar crecimiento y vas a encontrar oportunidades, porque de eso se trata. Por otra parte, la migración es una montaña rusa de emociones por completo. Inicialmente, bueno, yo creo que ni en Venezuela yo escuchaba a tantos artistas venezolanos como escucho aquí. Si bien es cierto que yo, por ejemplo, era muy fanático de Guaco, los hermanos Primera y ese tipo de cosas, ahora a mis playlists entraron a capela, Comida para Llevar, Los Raguayana, Los Mesoneros, Lago, La Vida Bohem, Vinilo Versus, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de artistas venezolanos que a lo mejor la gente no sabe ni siquiera que existen tanto. Yo creo que cuando estaba en Venezuela no les prestaba tanta atención como les presto ahora. Otra cosa, yo mira, día a día, brother, me pregunto si tomé la decisión correcta. O sea, eso yo creo que nos pasa a todos. Y es inevitable. Día a día uno se pregunta y dice, brother, ¿será que sí hice lo que tenía que hacer? Porque a veces la cosa se pone difícil. Uno tiene que ponerse las pilas y avanzar. Y si no te puedes poner las pilas y avanzar, brother, tomar decisiones. Punto final. Dentro de esa montaña rusa de emociones existe mucha incertidumbre, existe mucha soledad, existe mucha ansiedad y algo que también existe muchísimo, o por lo menos a mí me pasa, es la necesidad constante de crecimiento. O sea, yo constantemente estoy pensando en que estoy estancado, en que necesito hacer algo más, en que necesito mudarme a otro lado, en que necesito... O sea, siempre tengo esa necesidad de ir más allá. De que quiero montar un negocio, que quiero hacer no sé qué cosa y quiero hacer no sé qué. Pero también la contraparte de esto, la parte positiva de todo esto, es que también tú empiezas a tener esos sentimientos gratificantes como pagar tu primer arriendo. Primer arriendo con tu platita, así que tú dices, págata. Ya pagué mi casita. Ya tengo donde pasar hambre. Además, el sentimiento de independencia. Yo, por ejemplo, que vivo solo, casi que los 5 años que yo llevo aquí, que los he pasado solo. Y de verdad, mira, aunque ha sido difícil, aquí estoy y tengo ese sentimiento, ese placer interno de saber que a pesar de circunstancias que se me han presentado, he podido, he salido adelante y le he echado ganas. Esas son cosas que te van llenando el pecho. Cuando tú haces tu primer mercado viviendo solo, cuando empiezas a darte cuenta que ser adulto no es tan fácil como parecía, que empiezas a entender bastante a tus padres y todo eso con ciertas decisiones y situaciones que en algún momento te llegaron a decir, oye, mira, en este momento no se puede por esto, por lo otro. O sea, ves la parte complicada, pero a la vez ves la parte gratificante. Que creciste, que lograste, que hiciste. El ser migrante te deja muchas cosas, te enseña muchísimas cosas. La primera que yo creo que te enseña y como la primordial es que entiendes literalmente el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Porque literalmente pasas muchas cosas y literalmente lo que no te mata te hace más fuerte, te hace aprender, te hace crecer cada día más. Entonces, por allí, eso es un punto. Otro punto es que te vuelves mucho más tolerante, te vuelves mucho más creativo, más resolutivo, te vuelves un poco más humano y a la vez un poco más exclusivo, porque cuando digo que te vuelves más humano es porque empiezas a entender a los demás y estás dispuesto a apoyar a los demás. También es cierto que tienes que tener cuidado con las personas que ayudas y que apoyas, porque a veces por ahí vi una imagen que decía la sal y el azúcar se veían igual pero sabían distinto. Por ahí va la situación. Otra cosa es que aprendes a valorar cada esfuerzo, cada cosita que logras,
cada avance empiezas a verlo grandioso y empiezas a valorar de verdad todas esas cositas. Otra cosa que es importante es que empiezas a descubrir partes de ti que no sabes que existían. Empiezas a redescubrirte, empiezas a darte cuenta que eres capaz de hacer muchas cosas que a lo mejor antes no te atrevías, pero a lo mejor la circunstancia y lo que está pasando te ha obligado a hacerlo. Algo tan tonto como, por ejemplo, en estos días a mí se me dañó uno de los quemadores de la cocina. Yo mismo agarré, me puse a revisar, a investigar y no sé qué. La destapé, la abrí, vi qué era lo que tenía, compré el repuesto, lo cambié yo mismo y ahí está la cuestión funcionando. A lo mejor en Venezuela yo me hubiese puesto a esperar a que mi papá lo reparara o que llegara algún tío a repararlo. Aquí, brother, estoy yo, tengo que hacerlo yo o pagar para que venga alguien. Y nada, pues ese tipo de cositas tontas tú empiezas a ver como que, mira, soy capaz de hacer esto. Por otra parte, por ejemplo, he visto personas de mi entorno, amigos y personas que quiero mucho, que de cierta manera han emprendido proyectos y han avanzado y han crecido dentro de esas cositas en este mismo punto del autodescubrimiento. Un ejemplo ese, Oriana, una amiga que ella se le ocurrió una idea de tomarle fotos a las manos de las personas y contar historias a través de ellas, y llamó a su proyecto Manos. Ella inició ese proyecto aquí. De verdad es algo muy bonito y muy interesante. Mi amiga Andrea, que hace poco abrió una pizzería en Puente Alto, si no me equivoco se llama La Triada. Tengo otro panita que se llama Ronald, que ese brother yo lo conocí en una cafetería aquí en Santiago, y el brother mucho tiempo antes de trabajar en esa cafetería trabajó en ópticas y no sé cuánto, y al día de hoy tiene su propia óptica. Tengo unos panas que tienen una agencia de turismo y viajes y les va pero fabuloso. Así muchísima gente que se ha puesto a, como por decir, inventar, a crear cosas nuevas y ha hecho cosas maravillosas. Y yo, por ejemplo, que estoy haciendo esta cuestión que me llaman Carlitos. Además de eso, a mí el migrar me hizo adaptarme a otra cultura, adaptarme a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de forma de ser, a otra calidez de persona, porque aunque somos de la misma Latinoamérica, somos bastante distintos, pero a la vez somos iguales. Además de esto, aprendí que el yo conocer y adaptarme a esta cultura no me quite la identidad. A pesar de que pueda haber gente dejando malos ejemplos, que puedan estar haciendo cosas malas, sé que los que estamos haciendo cosas buenas somos muchos más. Y el migrar a mí me ha reforzado muchísimo mi identidad, porque cuando me preguntan sobre mi país, sobre las cosas de mi país, es como una alegría que te entra, te sale así del pecho y desde aquí adentro, y empiezas a explicar, a hablar de tus playas, a hablar de tus paisajes, a hablar de cómo era tu casa, a hablar de toda la comida rica. Y me pasa que, por ejemplo, la comida me sabe mejor. Poco me gustan las arepas, no soy tan fan de las arepas, pero aquí una arepa me sabe a gloria, porque una arepa no me sabe a harina pan con queso. Una arepa me sabe a las arepas que me hacía mi mamá. Una empanada me sabe a las empanadas que yo compraba en la maceta. Y así, brother, una hamburguesa me sabe a las hamburguesas que yo comía en Los Enanos. Cuando tú te comes aquí algo de Venezuela, tú no estás probando simplemente el alimento, tú estás probando el alimento que te lleva a otro sitio. De cierta manera, uno tiene esa identidad ahí todos lados. Yo, por ejemplo, cada día me siento más venezolano, cada día llevo mis colores más con orgullo. La vino tinto, súper fan de la vino tinto. Bueno, no toda la vida he sido súper fan de la vino tinto, pero ahorita, brother, es como que la siento más, ¿sabes? Como que la siento más. Como que el hecho de estar lejos te hace valorar mucho más lo tuyo. Pues. Yo creo que ya para cerrar, porque ya creo que me extendí muchísimo con este video, pero al final había como que mucho que escudriñar, mucho que ver por ahí. Creo que ya para finalizar, ser migrante es duro, es complicado, pero sobre todo es para valientes, brother. Migrar es para valientes, y si tú estás afuera hoy y estás echándole ganas a la vida, estás pasando frío, estás en soledad, estás lejos de tu familia y tratando de hacer algo en la vida, brother, te veo, te admiro, te entiendo. Sé que a lo mejor no estés pasando por un momento muy bueno, o a lo mejor la estás pasando genial. Esperemos que sea la segunda siempre.
Pero si no estás pasando por un buen momento ahora, brother, créeme que eso va a pasar. Eso va a pasar, ese momento se va a acabar porque todo pasa. Siempre yo tengo en mi cabeza ese dicho de que siempre en la vida, una vez que tocas fondo, no te queda más nada que subir. Una vez que ya tú llegas abajo, así ya pegaste contra el piso, brother, ya de ahí en adelante lo que te queda es subir. Todos en algún momento en la migración hemos pasado un poquito de roncha, nos las hemos visto un poquito complicadas. Y lo importante siempre es mantener una buena actitud y llevar las cosas con calma, con criterio para poder salir de esas situaciones. Así que nada, brother, ánimo, mucha fuerza. Créeme que no estás solo. Dice esto porque a veces uno necesita escuchar a otras personas para saber que no está solo, para saber que estas situaciones le pasan a uno también y que se puede salir de ellas. Entonces nada, brother, ánimo, mucha fuerza y nada, bendiciones. Amo a Venezuela, amo a este gran país en el que estoy viviendo, que me recibieron y me está dando todo lo que en su momento me arrebataron y no pude lograr en el mío. Así que nada, hay que quererlo, llamarlo como la segunda patria. Y Venezuela es la número 1. Bendiciones, mi gente. Me llaman Carlitos.